Si alguna vez te has mudado y lo has hecho de una forma planificada y organizada, pues ya has vivido parte de este proceso. Seguramente te has tenido que enfrentar al hecho de tener que descartar una cantidad de tus pertenencias y has tenido que pararte a seleccionar cuáles son aquellas que son realmente importantes para ti o que te aportan cierto valor. Lo único que varía al momento de querer hacer tu hogar minimalista es el propósito con el que lo haces o los beneficios que tú esperas adquirir al momento de hacerlo. Si no puedes con tu casa, lo hacemos solamente con la habitación y luego poco a poco lo podrás ir incorporando a diferentes ámbitos tanto de tu casa como de tu vida. Así que en el video de hoy vamos a ver 11 pasos que puedes hacer para llevar el minimalismo a tu casa de una forma fácil y sencilla. Mi nombre es Ladis y esto es Minimalismo Consciente. ¿Ya estás listo para disfrutar de todos los beneficios que te brinda este estilo? Pues empecemos a convertir tu casa en un hogar minimalista. A menudo la parte más difícil es saber por dónde empezar, por lo que nuestro primer paso es poner el foco en una habitación o un espacio a la vez. Es abrumador tratar de abordar una casa completa a la vez y menos cuando estamos empezando, por lo que te recomiendo concentrarse en una habitación a la vez. Dirige tu tiempo y tu energía primero a la habitación más fácil, que en general suele ser el baño. Luego, utilízalo de inspiración para el resto de tu casa. El siguiente paso es párate y observa. ¿Cómo es tu relación con tus cosas? ¿Qué es lo realmente importante para ti? Analiza todas tus posesiones, las que tienes a la vista, pero también las que están almacenadas o guardadas. ¿Cuántas cosas utilizas realmente? ¿Cuántas cosas te gustan o te satisfacen plenamente? Piensa qué ocurriría si no estuvieran, cómo te sentirías, qué beneficios obtendrías, qué pasaría si lo vendo. Quizás obtengo recursos para algo que realmente quiero. Así, ve profundizando en todo lo que tienes, en lo que quieres y si realmente estos dos aspectos se relacionan. El tercer paso es que comiences con las áreas visibles primero. Una vez que hayas elegido la habitación o espacio en el que vas a trabajar, un buen enfoque es comenzar primero por las áreas visibles, como estantes, muebles y cosas que estén en el piso, antes de pasar a las áreas ocultas de la habitación, como organizar los cajones, los armarios o los estantes. De esta manera podrás ver tu progreso a medida que avanzas. Otra cosa que puedes hacer para iniciar es dejar libre todas las superficies horizontales, mesas, escritorios, encimeras, estantes. Solo deja algún elemento decorativo que tenga importancia o relevancia para ti y todo lo demás almacénalo fuera de la vista. Recuerda siempre dejar estas superficies limpias y desocupadas. El cuarto paso es quedarte solo con lo esencial. Cuando llegue el momento de comenzar a ordenar, una buena regla general es mantener solo los artículos que son realmente esenciales y significativos para ti. Marie Kondo recomienda tomar cada pieza en sus manos y preguntarte, ¿esto me hace feliz? También Becker recomienda preguntarte, ¿esto es algo que aporta valor a mi vida? ¿Es algo que me ayuda a crear el hogar que quiero o realmente me distrae de eso? Si todavía tienes problemas para decidir si quedarte con algo o tirarlo, puedes preguntarte, ¿lo necesito? ¿Lo uso? ¿Qué usaría si no lo tuviera? ¿Por qué lo tengo? ¿Lo compraría de nuevo? Después que tengas todo esto ya bien definido, pasas al quinto paso, que es eliminar todas las cosas que sean duplicadas. Esto también te facilita el dejar ir las cosas que no necesitas. Si tienes dos cosas duplicadas, quédate con la que más te guste y cubra con tus necesidades. Y la otra déjala ir. Acumulamos muchas cosas por si acaso, pero esto no es más que miedo al futuro. Así que confía en ti y en la vida y sal de todo lo que tengas repetido. El sexto paso es que no te apegues a los objetos. Los objetos son solo eso. Los recuerdos, los momentos y las experiencias no están vinculadas a los objetos. Esto solo es un valor que le ponemos nosotros y que igualmente podemos quitárselo. Pongamos los objetos en su justo lugar.
Los recuerdos no desaparecen por deshacernos del objeto relacionado con él, pero si todavía no estás preparado para separar ambos conceptos, puedes optar por una solución intermedia, hacerle una foto. Antes de seguir, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y que me des un like si te gusta este video. Continuemos. Ahora pasemos al siguiente paso, que es suelta y deja ir. Ha llegado el momento de dejar ir todas aquellas cosas que previamente has decidido, bien porque no las uses hace tiempo, porque no las necesites, porque no te gustan o simplemente porque no te aportan ningún valor. Para ello puedes donarlas, regalarlas, reciclarlas o venderlas. Lo importante es que salgas de ellas en el menor tiempo posible. Colócate un tiempo límite en hacerlo y sobre todo cúmplelo. Cuando ya tienes solamente las cosas con las que te vas a quedar y te has deshecho de las que no, pasas al siguiente paso, que es decorar tu casa con significado. Limita tus decoraciones a elementos significativos para ti, que tengan un valor, un significado especial. No llenes tus espacios con objetos que ves en las tiendas o que no dicen nada. Es mejor pocos objetos pero con sentido. Uno de los problemas por lo que acumulamos muchas cosas en nuestra casa es que a lo largo de los años se tienden a coleccionar adornos y objetos que no tienen ningún significado específico. Cuando tenemos menos decoraciones, prestamos más atención y valor a las que más significado tienen para nosotros. Luego ordena regularmente. Si quieres mantener el minimalismo en tu hogar, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso continuo. No tiene un final definido. Va en constante cambio. Cambia igual que como cambiamos nosotros, como cambian nuestros gustos o nuestras necesidades. Es por eso que ordenar regularmente es una práctica que nos permite mantenernos en el rumbo correcto, ya que si no, es posible que las cosas se compliquen después de cierto tiempo. Por eso es importante tener buenos hábitos de orden y limpieza. Hay espacios que necesitan atención diaria, otros semanal y otros estacional. El otro paso es cuida lo que dejas entrar. Para tener un hogar minimalista es tan importante el conseguirlo, logrando tener solo lo que es esencial para ti, como mantenerlo. Y es aquí cuando tienes que tener mucho cuidado con lo que dejas entrar. Para ello tienes que aplicar todo lo que has aprendido, pero esta vez antes de comprar cualquier cosa. Hacer las mismas preguntas y ser muy consciente a la hora de comprar algo nuevo. Esto también aplica para las cosas donadas o regalos que te hagan. En un principio puede ser difícil mantenerse al margen de la influencia de la publicidad y de una sociedad donde el consumismo es un eje tan importante. Así que la recomendación es que también cuides lo que dejas entrar en tu vida a través de la publicidad, de los medios de comunicación o de la influencia de tu entorno. Y el paso número 11 es que simplifiques la tecnología. Aunque no ocupa un espacio físico importante dentro de la casa, sí lo hace dentro de nuestras vidas. En los últimos tiempos, el uso de la tecnología es una de las cosas que más ocupa nuestro tiempo. Por eso, es importante simplificarla al máximo si queremos llevar un estilo de vida minimalista. Asegúrate de tener solo los dispositivos que realmente necesitas y utilizas. Aprovecha la tecnología para simplificar tu vida y no al contrario. Digitaliza todo aquello que puedas y así podrás recuperar espacio físico, como por ejemplo fotos, tarjetas, recuerdos, algunos objetos. Mantén ordenado tu correo y mantén todos aquellos contactos que te aporten valor. Cuidado con las suscripciones y con todas aquellas cosas que te roban tu tiempo. Haz un uso consciente de las redes sociales. Y como un punto a tener en consideración, sintoniza con tu propósito. Esta es una de las partes más importantes de la vida minimalista. Si estás pensando en comenzar a vivir de forma más minimalista en tu hogar, tómate un tiempo para reflexionar sobre por qué lo estás haciendo. Ya sea porque quieres ahorrar dinero, porque deseas pasar más tiempo con la familia, porque quieres ser más responsable con el planeta, cualquiera que sea tu objetivo. Esto es especialmente importante porque en última instancia la vida minimalista se trata de llevar una vida más intencional y con propósito. El objetivo del minimalismo no es solo tener menos cosas, sino vivir una vida más significativa que la que se está viviendo.
Aunque pueda parecer un trabajo enorme, realmente vale la pena. El tiempo que vas a invertir en hacer todo este proceso lo vas a recuperar rápidamente en el momento en el que no tengas que perder tanto tiempo ni en limpiar, ni en organizar, ni tampoco en buscar aquellas cosas que no sabes dónde están, tanto por la cantidad de objetos como por todo el desorden que tienes. Además vas a tener ese beneficio de llegar a tu casa y sentirte feliz, sentirte plenamente a gusto con el espacio en el que estás. Te invito a probar y a que me cuentes en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.